Aunque sus padres no estaban de acuerdo, en el año 1862, Calixto García se casó con Isabel Vélez Cabrera, la muchacha que conoció en Higuaní. 5 años después, tenían 3 hijos, e Isabel estaba embarazada por 4ª ocasión. Entonces, transcurrían los meses finales del año 1868. El 11 de octubre de 1868 se levantaron en armas los cubanos de Higuaní. Entonces, doña Lucía Íñiguez tomó la siguiente decisión: que dejaran Santa Rita y vinieran a su casona de Higuaní sus nietos, los hijos de Calixto, y obviamente con ellos vino doña Isabel Vélez Cabrera, la madre y nuera de doña Lucía, y con doña Isabel vinieron su madre, que ya era anciana, y 2 hermanas señoritas. La decisión de Lucía fue tomada con una lógica que no tenía discusión. En su casona de Higuaní estarían más seguros. Poco después se produjo la toma de Bayamo. Carlos Manuel de Céspedes llamó a los soldados de Higuaní a que se le unieran. Calixto iba entre ellos. Después, Calixto llama a su familia, a toda su familia, que vaya a Bayamo. Lucía al frente de todos como capitana de la familia. Pasa más o menos un mes, quizás un poquito menos, y entonces tropas españolas se acercan a Bayamo. Los bayameses no tienen cómo vencerlos y deciden incendiar la ciudad. Cuenta la tradición que doña Lucía mandó a toda la familia que se reuniera frente al altar de la Virgen de la Caridad. Rezaron largo ese día. Después, la mismísima doña tomó la vela y con la candela prendió el tapete de la Virgen. El fuego demoró, pero poco a poco fue extendiéndose. Entonces, la familia abandonó la casa. Un rato después, todo el pueblo estaba envuelto en llamas. Era el día 11 de enero de 1869. Para entonces, ya era un poco más de las 10 de la noche. Mientras las llamas consumían Bayamo, todas las familias del pueblo salieron a los montes cercanos y caminaron. Todavía los iluminaba el resplandor de la ciudad en llamas, pero siguieron caminando. Se alejaron lo suficiente, entonces ya todo estaba oscuro, pero ellos siguieron caminando. Dicen las crónicas que parecía una procesión, la procesión más silenciosa de toda la historia del pueblo. Iban a ningún lugar o a cualquier lugar. Iban a soportar cualquier sacrificio por difícil que fuera. Sencillamente se marchaban de la antiquísima ciudad donde habían nacido y donde antes habían nacido sus padres, sus abuelos, sus antecesores. Isabel Vélez Cabrera llevaba 6 meses de embarazo y con ella sus hijos, que eran niños. Leonor solamente había cumplido unos 8 años. Calixto Ramón tenía 5 y Carlos solamente tenía 3 años. En los apuntes de Carlos García Vélez, que se conservan en la casa natal del mayor general Calixto García, dice que los niños iban como si se estuvieran mudando. Casi al amanecer, los que caminaban se detuvieron porque consideraron que ya estaban lo suficientemente lejos como para que la tropa española no los alcanzara. Se sentaron donde pudieron, en medio de la manigua. Isabel era la que iba más cansada, pero no se quejó. Ella se dedicó a prender la leña que otros buscaron para preparar un bocado.
Los niños estaban en brazos de las hermanas de Isabel y de las hermanas de Calixto, todos dormidos. La madre de Isabel rezaba. A lo lejos había una mujer que acunaba a un niño que lloraba. Doña Lucía estaba sentada en una raíz, silenciosa, pensando. Finalmente se puso en pie y dijo que la familia toda vendría a los montes cercanos a Holguín. Aquí la guerra tenía menos fuerza que la que ya había alcanzado en Bayamo y por tanto habían menos soldados españoles. Dijo la doña que todos se pusieran en marcha. Eran unos 70 kilómetros. Tres meses y 2 días después, ya la familia de Calixto García había llegado a las inmediaciones de San Pedro de Cacocún. Lo que seguidamente pasamos a narrar ocurrió el día 13 de abril de 1869. En la casa natal del mayor general Calixto García se conservan unos apuntes que escribió ya de viejo Carlos García Vélez, hijo de Isabel y de Calixto. En ellos dice textualmente: el puñado de mujeres y niños nos encontrábamos al margen de una laguna y a pocas leguas de la ciudad de Holguín. Fue exactamente en ese lugar, dice Carlos, cuando la familia intentó descansar en unos bohíos en ruina y deshabitados que había allí, cuando a la madre de Carlos, a doña Isabel Vélez Cabrera, se le presentaron los dolores del parto. Las mujeres, tan nerviosas como la parturienta, la ponen en pie y la llevan adentro del rancho casi en ruinas. Doña Lucía, que entonces no era la matrona a la que estamos acostumbrados a ver, anciana y con su mantilla, sino solamente una mujer de unos 50 años. Doña Lucía, les digo, estaba sentada en la raíz de un árbol con los pies sangrantes después de aquella larga caminata de 3 meses. Desde donde estaba, la doña veía lo que estaba pasando y desaprobaba el nerviosismo de las demás mujeres que hablaban sin parar y a la vez daban carreritas de uno a otro lado como sin saber qué hacer por el evidente alumbramiento de Isabel. Doña Lucía quizás se durmió por unos minutos, quizás fue media hora y despertó al llanto del recién nacido. Las demás mujeres le avisaron que se trataba de un varón y que no tenían con qué cortarle la tripa del ombligo. Entonces quiso la casualidad que pasara cerca una partida de mambises, usando un delantal como bandera para ser vista por la tropa que iba pasando, o de lo contrario, la tropa hubiera seguido. Haciéndole señas con el delantal, la doña hizo que los soldados mambises vinieran donde estaban las mujeres. Llegaron y entonces doña Lucía le pidió un machete a un soldado. Con el machete con el cual ese soldado por la independencia había peleado en las jornadas anteriores, doña Lucía cortó la tripa del ombligo del nieto. Al niño lo nombraron Justo García Vélez. Su historia es genial. Cuando comenzó la guerra del 95, a Justo García Vélez lo apresaron los españoles en una cárcel en el África. Y Justo, sabiendo que ya su padre y su hermano Carlos habían llegado a la Manigua, protagonizó una fuga de aquella cárcel que es sensacional. Y en tiempos de la República neocolonial, Justo García Vélez llegó a ser hasta el canciller de la República. Se quedaron viviendo en el bohío en ruinas cercano a Cacocún hasta que Isabel cumpliera la cuarentena. Comían
cuando tenían que comer. Y cuando no tenían que comer, doña Lucía mandaba al resto de las mujeres a que fuera al monte y trajera algunas hierbas y hacía té. Decía a la doña que el té no alimenta, pero engaña el estómago. Por las noches venían las horas más peligrosas, porque era de noche cuando las partidas llegaban y macheteaban a las familias completas que estaban en los campos. Por las noches, las muchachas todas dormían recostadas a la pared del bohío y doña Lucía en el medio de la puerta. Ella les decía a las demás: si sienten que están llegando a alguien, tomen a los niños y huyan. No pierdan tiempo tratando de salvarme. Ya yo viví suficiente. Claro, siempre agregaba: lo malo de morirme ahora es que no tengo noticias de Calisto. Felizmente a Calisto lo mandaron a pelear a Holguín. Apenas pudo, él buscó a su familia y la encontró. En un libro de memorias de la guerra que escribió, dice Enrique Collazo: llegaba yo una mañana al campamento de Camazán a ponerme a las órdenes de Máximo Gómez, jefe insurrecto recién nombrado al frente de la división Holguín. El oficial que encontré al frente del grupo, con el hijito recién nacido en brazos, era un arrogante mozo de modales finos, conversación abundante y jovial y fisonomía simpática. Se llama Calixto García y tiene ancho bigote, viste pantalón de dril crudo y sobre su blanca camisa lleva una chaqueta gris. Del hombro, pendiente por un cordón grueso de seda de 2 colores, lleva un cuerno de caza a guisa de corneta. Calza altas botas de búfalo y, con un buen jipijapa en la cabeza, completa su figura. A su lado tiene a los suyos, incluyendo a la madre, que habla y actúa como una leona, y a la esposa, que es todo dulzura y delicadeza. Continuará.